Good morning, students. I hope you are very good today with your family. So today we are going to talk about comparative adjectives. So this content, it's very important that you pay a lot of attention because we are going to learn and we are going to review content that sometimes we have learned before. Es muy importante, niños, que hoy día tomen atención, mucha atención cuando hablamos de los adjetivos comparativos, porque es contenido que nosotros ya hemos visto, para algunos quizás es nuevo, pero lo importante es que aquí tomen atención para recordar y hacer análisis de lo que estamos viendo, ¿ya? Entonces nos vamos a enfocar en los adjetivos comparativos. Pero primero, what is a comparative adjective? ¿Qué es un adjetivo comparativo? Comparativo, comparar, adjetivo, ¿qué es un adjetivo? Bueno, eso es lo que vamos a ver hoy día, ¿ya? Repito, es muy importante que usted tome atención. Dice, a comparative adjective is a form to compare using different characteristics between two or more people or things with other. Un adjetivo comparativo es una forma de comparar, ¿ya? Utilizando diferentes características entre dos o más personas u objetos, ¿ya? Por ejemplo, the first example. Telefónica building is taller than Torrentel building. El edificio de la Telefónica es más alto que el edificio de la Torrentel. ¿Qué hay acá? Dos elementos que vamos a comparar. El edificio de la Telefónica, Telefónica Building, and Torrentel Building, el edificio de la Torrentel. Esos son los dos elementos que comparamos. ¿Y con qué los comparamos? Con esta palabrita, que es taller, más alto. El edificio de la Telefónica es más alto que el edificio de la Torrentel. Tall. Tall es alto, ese es un adjetivo. Los adjetivos, como dije, son características. Ya puede ser gordo, flaco, alto, bajo, corto, delgado, amarillo, simpático, inteligente, caro, barato. Esas son características de cosas o de personas. Y esas características son los adjetivos que nos ayudan a crear un adjetivo comparativo. Por eso lo puse en rosado. Miren aquí. Como dice, el análisis, tenemos los dos elementos, Telefónica Building, Torrentel Building, los dos que vamos a comparar. Y tenemos el adjetivo, tall, alto o alta. Y aquí, para transformarlo en comparativo, agregamos esta palabrita, taller, más alto o más alta. De tall, que era alto o alta, pasó a taller, que era más alto o más alta. ¿Qué pasa aquí? Vamos a ir de a poco. Miren. Los adjetivos, como dije anteriormente, an adjective is a quality, a characteristic of someone or something. Los adjetivos son una cualidad, una característica de algo o alguien, ¿ya? Y acá nosotros tenemos diferentes tipos de adjetivos. Por ejemplo, we have tall, alto, short, corto, heavy, pesado, messy, desordenado, expensive, caro, intelligent, inteligente. Si nosotros lo miramos, lo observamos, tienen características específicas los que yo escribí ahí. Por ejemplo, tall y short tienen una sílaba. Tall, short, una sílaba. Heavy y messy terminan con Y, heavy, messy. And expensive and intelligent are long adjectives. La palabra expensive e intelligent son palabras largas que tienen dos o más sílabas, ¿ya? Heavy y messy tienen dos sílabas. Heavy, messy, dos, pero terminan en Y. Expensive and intelligent son palabras de expensive, tres sílabas. Intelligent, cuatro sílabas, ¿ya? Entonces tienen todas características específicas. Tall y short, one syllable. Heavy and messy, two syllables ending in Y, son dos sílabas que terminan en Y. Expensive and intelligent tienen muchas sílabas, two or more syllables. Tienen dos o más sílabas. Entonces, ¿cómo creamos un comparativo? Nosotros los adjetivos de una sílaba, one syllable, for example, tall, we have to add ear. Para crear el comparativo con un adjetivo que tiene una sílaba, le vamos a agregar la ER. De tall pasa a taller. Tall, alto, taller, más alto.
Heavy. ¿Qué hacemos cuando el adjetivo termina en Y? Le cambiamos la Y por I latina y le agregamos también una ER. De heavy, pesado, pasa heavier, más pesado. And then we have intelligent. Tenemos un adjetivo largo. ¿Qué tenemos que hacer para que se convierta en un adjetivo largo? O sea, en un comparativo. Le agregamos la palabra more. More intelligent. Más inteligente. Yo sé que esta palabra la han visto un montón de veces en las canciones porque aparece mucho. Y significa más. More intelligent, más inteligente. Y se utiliza con los adjetivos que son de 2 o más sílabas, que son largos, pero no terminan en Y. Here, we have different groups when we talk about adjectives. Tenemos los grupos, diferentes grupos cuando hablamos de adjetivos. Lo mismo que estábamos hablando recién. Tenemos los de one syllable adjectives, los de una sílaba, como tall. Tenemos two syllable adjectives ending in Y. Tenemos los de 2 sílabas que terminan en Y, como por ejemplo heavy, messy. Y tenemos los de 2 sílabas o más, los de 2 o más sílabas, que son por ejemplo intelligent, expensive, boring. Boring tiene 2 sílabas, boring, pero no termina en Y, por lo tanto se cuenta como si estuviera en el último grupo, los de 2 o más sílabas, en los que se utiliza la palabra more. Entonces, al de una sílaba, one syllable adjectives, we add ER, a esto le agregamos la ER. A los de 2 sílabas terminados en Y, le cambiamos la Y, le ponemos I latina, le agregamos la ER. Y a los de 2 o más sílabas que no terminan en Y, le agregamos la palabra more al comienzo. ¿Y qué significa más? Entonces, tenemos que ¿dónde dejé el...? Se me perdió, o se me cayó. Espérenme un cachito. Se me había caído. Tenemos que a los de una sílaba nosotros le agregamos la ER para transformarlo en comparativo. A las de 2 sílabas terminadas en Y le cambiamos la Y por I latina y le agregamos la IR. Y a las de 2 sílabas o más le agregamos el more. ¿Qué significa esto? Todas estas palabras, letras, significan más. Todas. Por lo tanto, por ejemplo, aquí en este cuadro, si todas estas significan más, con old, que es viejo o vieja, si le agrego la R, older es más viejo o más vieja. Cold, si pasa colder, cold es frío, colder más frío. New, nuevo. Newer, nuevo. Newer, más nuevo. Young, joven. Younger, más joven. Y si los pensamos es como cuando éramos chiquititos. Tienen una sílaba. Old, cold, new, young. Small. Small, porque no es con E, no es small, es small. Small, una sílaba. Small es pequeño o pequeña. Smaller, más pequeño o más pequeña. High, alto. Higher, más alto o más alta. Es lo mismo que tall. ¿Ya? Aquí tenemos adjectives ending in Y. Adjetivos que terminan en Y. Ejemplo, dirty, sucio o sucia. So, dirtier, más sucio o más sucia. Dirty, 2 syllables. Noisy, noisy. Noisy, ruidoso o ruidosa. Noisier, más o ruidoso, más ruidosa. Heavy, heavy. Pesado o pesada, heavier, más pesado o más pesada. Y aquí tenemos algunos que son adjetivos largos. Por ejemplo, intelligent, que lo vimos. Intelligent, 4 syllables. More intelligent, más inteligente. Expensive, expensive. More expensive, más caro o más cara, porque expensive es caro. En español es cortita la palabra, pero en inglés es sumamente larga. Boring, boring. Boring tiene 2 sílabas, pero como no termina en Y, se le agrega el more. Entonces, more boring,
boring, aburrido o aburrida, more boring, más aburrido o más aburrida. Pero, here we have something that is very, very interesting. We have irregular adjectives. Tenemos adjetivos que son irregulares, que no se le agrega ni el air, ni el ear, ni el more. ¿Y qué es? Los que cambian completamente su forma. Por ejemplo, good. Good es bueno o buena. Y better es mejor. Yo puedo decir, por ejemplo, Pepsi is better than Coca-Cola. La Pepsi es mejor que la Coca-Cola. En mi caso, a mí me gusta más la Pepsi que la Coca-Cola. So, Pepsi is better than Coca-Cola. La Coca-Cola, o sea, la Pepsi es mejor que la Coca-Cola. Pero puedo decir, the Pepsi is good. La Coca-Cola es buena, pero no la estoy comparando. Le estoy dando, perdón, la Pepsi es buena. No la estoy comparando, le estoy dando simplemente un adjetivo. Pero al ocupar el better, la comparé con otro elemento. Bad, malo. Aquí no importa si tienen una sílaba, dos sílabas, tres sílabas, da lo mismo. Estos son los que son irregulares y cambian. Bad es malo y worse es peor. Far, lejos, farther, más lejos. Entonces tenemos los de una sílaba, los de dos sílabas que terminan en Y y los de dos sílabas o más que se le agrega el more y el air. Y los irregulares. Entonces, por ejemplo, I can say, this table is bigger than this chair. This table is bigger than this chair. ¿Cuál es la característica? Esta mesa es más grande que esta silla. Big, grande, bigger, más grande. Thomas is taller than Mike. Thomas es más alto, taller, than Mike, que Mike. Thomas is taller than Mike. Thomas es más alto que Mike. The rock is heavier than a sheet of paper. Aquí hay ejemplos con terminados en Y, con el cambio a comparativo. The rock is heavier than a sheet of paper. La roca es más pesada que un trozo de papel. Es más pesada. Heavy, pesado. Heavier, más pesado. Your bedroom is messier than mine. Tu dormitorio es más desordenado que el mío. Messy, desordenado. Messier, más desordenado. Ahora con adjetivos que son largos, de dos o más sílabas. A laptop is more expensive than a table. Tablet, en este caso. A laptop is more expensive than a tablet. Un computador es más caro que una tablet. More expensive, expensive, caro, more expensive, más caro. Nikola Tesla is more intelligent than Einstein. More intelligent, intelligent, inteligente, more intelligent, más inteligente. Nikola Tesla es más inteligente que Einstein. Entonces, si ya nosotros podemos comprender que existen diferentes tipos de adjetivos, los adjetivos cortos de una sílaba, de dos sílabas terminadas en Y,